Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Borja Martín, soy el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola y estoy encantado de estar esta tarde dirigiendo esta mesa con grandes amigos y mejores profesionales, muy buenos amigos y muy buenos profesionales con los cuales compartimos también el interés por la internacionalización universitaria. Contamos esta tarde con 4 ponentes de primerísima fila. A mi izquierda, Alfonso Gentil Álvarez Osorio, director general del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización Educativa. A mi derecha, Cristina Grasset, que ella es también la directora general de Spain Education Programs y una gran colaboradora con las instituciones educativas españolas, ICEX y SEPIE, en estudios de impacto sobre los estudiantes internacionales en España. Y con Michelle Stewart, que es la presidenta del EAIE, European Association for International Education, Asociación Europea para la Educación Internacional, que desafortunadamente y por los problemas del COVID no ha podido estar con nosotros presencialmente, pero se va a conectar virtualmente. Por una dificultad técnica vamos a ver sus diapositivas y escucharemos el sonido, ¿no? Su voz, pero no la veremos por cámara. Pero bueno, espero que, aunque tengamos estas pequeñas dificultades, podamos hacer una buena sesión. Bueno, pues sin más, hoy vamos a abordar el tema de la internacionalización universitaria y educativa como un sector puntero a desarrollar por los organismos locales, regionales y nacionales. Estamos en un foro de gobiernos locales, contamos con un buen número de asistentes que tienen responsabilidades a nivel local y regional, que toman decisiones pues mejorando la vida de los ciudadanos y estableciendo políticas públicas a diario. Y queríamos abordar un tema que quizá un poco en España no es tan conocido como el impacto social y económico que pueden tener también la internacionalización universitaria y especialmente los estudiantes internacionales. Bueno, simplemente a modo de introducción, decir que dentro de mi papel como director de Relaciones Internacionales Loyola, yo también soy miembro del liderazgo de la Asociación Europea de Educación Internacional y que comparto con Michelle Stewart las responsabilidades también, en concreto, de la organización de las conferencias. En el año 2017, la conferencia del EAIE se produjo aquí, en Sevilla, en este mismo espacio, en Fibes, y fue el congreso que tuvo el mayor récord de audiencia en Sevilla. Fueron casi 6.000 personas y se reunió el sector, o incluso hasta la industria de educación superior, se reunió durante una semana aquí en Sevilla. Decir que la Universidad Loyola es una universidad nueva, una universidad privada, de iniciativa social, en la cual pertenecemos a la red de universidades jesuitas. Loyola está integrada en lo que sería UNIGES, el conjunto de universidades jesuitas españolas, donde allí tenemos nuestras universidades hermanas, Comillas en Madrid, Deusto en el País Vasco, ESADE, IQS en Barcelona, y que esta red también se incorpora a una red europea que se llama Kirchner Network, y esta red española y europea se incorpora también a la red internacional que ha sido creada recientemente, que es el IAEU, International Association of Jesuit Universities. Son alrededor de 200 centros educativos, colleges y universities repartidos por todo el mundo, con los cuales compartimos valores, misión y el sentido de nuestra existencia. Como partners internacionales, pues decir que Loyola ha desarrollado en sus últimos años una actividad, estamos en el 8º curso académico desde que se puso en funcionamiento la universidad, y hemos logrado desde Andalucía, con campus en Córdoba, Sevilla y Granada, abrir más de 300 convenios de colaboración por todo el mundo. Ya estamos también teniendo unas primeras señales en los rankings, en concreto lo de la Fundación CID, tanto en titulaciones impartidas en idioma extranjero, como las prácticas fuera, la movilidad. Todos esos aspectos que los rankings hoy en día están midiendo, estamos ya dando señales. Pero lo que sí sería muy relevante es que en programas de movilidad y en porcentaje total de estudiantes frente a lo que sería el conjunto de la Universidad de Andalucía, pues somos una de las universidades líderes y tenemos en total un 13,45% de porcentaje de alumnos internacionales, tanto de intercambio como de alumnos que vienen a estudiar su titulación completa con nosotros. Todo esto es una tendencia creciente, no solamente en movilidad de estudiantes, sino también en movilidad personal, con lo cual, somos una universidad joven, pero que apostamos por esta internacionalización y, sobre todo, por un concepto
de internacionalización profunda, lo cual nos ha llevado, por ejemplo, a desarrollar partenariados, y el más importante, pues yo diría el que tenemos con nuestra universidad hermana en Chicago, Loyola University Chicago, donde estamos llegando a acuerdos de doble titulación y organizamos una serie de actividades, Faculty Lead, programas de verano, Study Tour, COIL, que son Collaborative Online Learning Programs, en los cuales hacemos una colaboración muy estrecha para ofrecer oportunidades a nuestros alumnos. Incluso hemos abierto una pequeña oficina con la ayuda de ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, al cual estamos muy agradecidos, y tenemos los planes de desarrollar una fundación propia, una 501c3, en Estados Unidos para apoyar y buscar recursos a todos nuestros programas. Estamos presentes en la European University Association, en el EAIE, por supuesto, colaboramos con todos los organismos de promoción, ICEX, Extenda, con la AmCham norteamericana en España, con la Spain-US Chamber of Commerce, que está en Nueva York. Esto es muy relevante para las prácticas de nuestros alumnos en los Estados Unidos y, por supuesto, estamos integrados en la CRUE y también colaboramos con el NAFSA. Esta foto que hay ahí es la foto de nuestro stand, que fue uno de los stands más representativos que hubo aquí en Sevilla, donde pudimos congregar a toda la red internacional. 40 universidades de nuestra red participaron bajo una marca común de universidades jesuitas y con la colaboración de Loyola. Por último, decir que hemos construido recientemente un campus en Sevilla, en Dos Hermanas, que ha tenido también el premio, y como en este foro se está apostando mucho también por la sostenibilidad, hemos conseguido la acreditación LEED Platino, que es la acreditación medioambiental que hay más potente norteamericana como campus sostenible integrado. Y también, dado que somos una universidad de inspiración jesuita y católica, participamos en la nueva red Laudato Si, siguiendo un poco la visión de sostenibilidad del Papa Francisco, conforme al pensamiento también social cristiano, lo cual para nosotros es también algo muy relevante. Sin más, me gustaría ceder la palabra y para ello nos vamos ahora a conectar telefónicamente con Michelle Stewart. Antes voy a presentar brevemente a Michelle. Michelle es la presidenta de la asociación, pero también es la directora de internacionalización en el área de Humanidades y Ciencias Sociales de una universidad muy importante en Escocia, en Glasgow, Strathclyde, también partner desde hace muchos años, y Michelle está haciendo una gran labor porque representa la voz de los profesionales de educación superior en Europa. So I will change into English and hello. Voy a pasar al inglés. Hola, Michelle, ¿nos oís? ¿Me oyes a mí? Michelle, yo voy a pasar las diapositivas. Tienes la palabra. Sorry, excuse me, Michelle. You have to talk to the phone, not to the computer. Okay? Okay, can you hear me now? Okay. Buenas tardes a todos. Me llamo Michelle Stewart, presidenta de EAIE y como ha dicho Borja, también trabajo en la Universidad de Strathclyde en Glasgow y voy a hablar de dos temas hoy: economic and social impact and building brand awareness. My Spanish only takes me to this part of the presentation and I'll have to rely. Bueno, mi español solo me llega hasta ahí y ahora tengo que depender del inglés. Somos uno de los mayores proveedores de educación basados en Europa. Siguiente diapositiva, Borja. Fundados en 1989, somos un miembro de la organización sin ánimo de lucro. Siguiente diapositiva. Bueno, les explico en breve cómo funciona el EAIE. En un año normal, sin COVID, contaríamos con unos 3.000 socios. Este año seguimos con unos 2.000 y de nuevo en un año normal contaríamos con unos 6.000 participantes de conferenciantes
El año pasado contamos con 2.000 en una conferencia virtual. Y tenemos a unos 120 líderes de EA y EI como Borja. Uno de nuestros objetivos era el intentar alcanzar a más personas cara a la internacionalización universitaria, y contamos con unos 60.000 personas trabajando en este área. De hecho, durante la pandemia hemos podido incluso ampliar nuestro alcance en este sector con eventos en línea, algo que siempre habíamos esperado conseguir. Es una introducción, presentación breve. La EIE, como Borja bien ha explicado, nuestra relación con España es muy buena. Tuvimos una conferencia en Barcelona, incluso en 1997, en Madrid en 2009, y en el 2017 celebramos una conferencia presencial. Luego esperamos poder celebrar la 32ª conferencia anual en Barcelona de forma presencial también. También en el sur de España, nuestra presidenta anterior era Laura Howard, de la Universidad de Cádiz, que trabajó muy duro para construir enlaces en toda Andalucía. De hecho, ella fue la responsable que se uniese a nosotros, Borja. Y bueno, son unas breves pinceladas sobre la EAIE. Ahora quería hablarles acerca del impacto económico y social, y quiero remitirme a dos estudios concretamente. La primera de UKI de los Estados Unidos. Universidades del Reino Unido es una organización campana, por así decirlo, que representa a las universidades del Reino Unido. No sé si lo tenía en español. No sé si tengo otra diapositiva donde aparece en español esa explicación. ¿No? La anterior, no, parece que no. Bien, pues esa. Sí, bien. El caso es que Universities UK observa el impacto sobre las universidades. La ponente pasa a hacer la misma explicación en español. Habilidades y economía, y transformando la vida de las personas. So these are the broad umbrella terms. They also have También contamos con una unidad que se enfoca a la internacionalización y emiten informes. He dado aquí dos ejemplos de los informes que producen. Uno es costos y beneficios de la educación superior y los estudiantes en la economía del Reino Unido. Y otro que es quizás a nivel más personal, que es la movilidad a corto plazo, impacto a largo plazo, oportunidades internacionales de menos de 4 semanas. Son ejemplos, tan solo ejemplos de informes que ayudan a demostrar el impacto y la importancia de la internacionalización. También nos dedicamos a las campañas y aquí les he ofrecido dos ejemplos. Una titulada We Are Together, estamos juntos, con más de 100 vídeos testimoniales de estudiantes. También se creó otra relacionada a una experiencia más personal y que yo animo a que se involucren. El titulado Go International Standout Campaign. Son solo algunos ejemplos de las campañas que se han realizado en el Reino Unido sobre el impacto económico del individuo, el estudiante individual, en la economía del país en cuestión.
aquí realizamos un análisis en el 2019 y en el que preveíamos que se puede valorar en 8,7 mil millones de libras esterlinas como sector. Actúa pues muy interesante como barómetro para valorar y apreciar el grado de contribución de ese sector a la economía. Tengo otra diapositiva. Y ahora, no sé si ahora, Borja, en las diapositivas aparece el estudio caso, ¿no? No, es que no puedo conectar. No estoy conectado. Ah, ¿no? Ok. Solo decirles, bueno, entonces que para mí lo importante es la apreciación de la importancia de la internacionalización de las universidades, pero también la necesidad de liderar y gestionar ese sector. Y que estas ideas no surgen exclusivamente a nivel universitario, sino que, de hecho, lo que hicimos en Escocia fue, pues, creamos una campaña con un solo mensaje. El mensaje era: Escocia está abierta. Y dirigido a la industria, a visitantes que venían a Escocia para estudiar y a turistas también. Era el ejemplo que le quería darles. Y paso la palabra directamente a Alfonso. Pido disculpas por el hecho de que no pudiese asistir yo personalmente y espero que la conferencia siga su curso con el debido éxito. Gracias por esa contribución, Michelle. Luego espero que estés ahí para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por su participación y pues los esfuerzos y la explicación sobre lo que hace bajo el paraguas de EAIE. Alfonso Gentil, Álvarez Osorio, el director general del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, SEPIE, y una institución que apoya muchísimo el desarrollo internacional de la Universidad Española. Alfonso, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Borja. Buenas tardes a todos. En primer lugar, querría agradecer tanto a la Universidad Loyola como al Ayuntamiento de Sevilla la invitación a intervenir en esta tarde en mi ciudad, porque soy sevillano. Siempre es un orgullo y un placer volver por trabajo a casa. Y en la sede de FIBE, en las que además tuve el honor también de intervenir hace 4 años en la EAIE de Sevilla, precisamente, que fue la última vez que pude hablar aquí en público, así que es un gusto poder repetir. Esta vez vengo como director del SEPIE, que es la Agencia Nacional en España del programa Erasmus Plus para la educación y la formación, y la Agencia Nacional para la internacionalización de la educación en lo que es la proyección internacional de nuestro sistema universitario. Voy a contar brevemente qué es el SEPIE y luego pasaré un poco al tema de esta mesa redonda, que es la internacionalización como sector puntero en los territorios a nivel local, regional y autonómico. El propósito del SEPIE es proporcionar oportunidades únicas para la internacionalización de la educación y la formación a través de una visión que es ayudar a modernizar e internacionalizar nuestro sistema educativo, de manera que podamos lograr que los ciudadanos desarrollen una función más activa, creemos una sociedad más cohesionada e inclusiva, una plena vida democrática, en definitiva, que la educación sirva para potenciar la eficiencia y la innovación de la sociedad y que fomentemos los valores comunes europeos, los idiomas, impulsemos la equidad y la inclusión social. Esta es la gran visión. Bajando un poco más a la tierra, lo hacemos a través de nuestra misión, de que son de 2 principales funciones. Por un lugar,
gestionamos de manera eficiente y transparente los programas europeos, sobre todo el programa Erasmus+, en el ámbito de la educación y la formación. Esto atañe a 4 etapas principales, puesto que Erasmus se sabe que está en educación superior a nivel universitario, pero hay que seguir insistiendo que hay Erasmus desde educación escolar, formación profesional, educación para adultos. De esta manera tenemos que gestionar la parte de financiación que corresponde a España como agencia nacional, pero también ayudamos a difundir aquellas iniciativas de orden centralizada que lleva a cabo la Comisión Europea, como puede ser el nuevo programa Universidades Europeas y otro tipo de ayudas de acciones más pequeñas como las Jean Monnet, etcétera. Los beneficiarios de las ayudas de Erasmus no son directamente los ciudadanos, los estudiantes o los profesores, esos son la población destino. Los beneficiarios y con los que nos relacionamos son los centros educativos, universidades, centros de educación superior, de bachillerato, institutos, pero también bibliotecas públicas u otro tipo de entidades que llevan a cabo funciones de educación. También asociaciones e incluso administraciones públicas. La otra gran misión, aparte del programa Erasmus+, es la internacionalización de la educación superior española, de las universidades. Recogemos el testigo de la antigua fundación universidad.es y de manera que ayudamos a fomentar una mayor proyección internacional de nuestro sistema universitario, llevando a las universidades españolas por el mundo, tanto Universidad Loyola como el resto de universidades, tanto públicas como privadas, pues vienen con nosotros a distintas ferias de índole internacional o a ferias propias impulsadas por el propio CEPIE, las denominadas Ferias de Estudiar en España, para las cuales siempre contamos con la colaboración de otros organismos como ICEX, Fundación Carolina o las distintas embajadas de España por el mundo. Y finalmente desarrollamos otros tipos de iniciativas de carácter europeo, como el programa Europass, el Portfolio Europeo de las Lenguas o el Sello Europeo de las Lenguas. Los valores que nos llevan a este tipo de misiones son siempre la apertura al talento, el espíritu europeo, la modernización y la internacionalización, la innovación, el dinamismo, la calidad en la atención al ciudadano y, en este sentido, somos la primera administración española a la que se le ha otorgado el sello de gestión de la calidad EFQM 200, porque somos una agencia sin papel que fomentamos la sostenibilidad y el medio ambiente y siempre se ha apostado en el SEPIE por la calidad en el tratamiento tanto de la información como de la comunicación con el beneficiario, con todas las entidades que hemos comentado anteriormente. En esta jornada de hoy yo quería tratar, además de lo que ya hemos ido comentando, hay un estudio que ahora nos comentará Cristina Graseda a continuación sobre el impacto económico de la internacionalización y de la llegada de estudiantes internacionales a España. No me voy a extender sobre ello. Y hay otro estudio que desarrolló la Comisión Europea hace 2 años en el que se trata no solo del impacto económico del programa Erasmus+, sino también del impacto sociocultural. El programa Erasmus+ ha fomentado desde su inicio, hace 34 años, la modernización y la internacionalización de las instituciones educativas, la concienciación sobre la identidad europea. Hace no mucho tuve el privilegio de estar en Portugal en el lanzamiento del nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027 y ahí el vicepresidente de la Comisión Europea y la comisaria Gabriel, que estuvieron presentes, insistían en que probablemente el programa Erasmus+ es el programa que más conciencia de Europa hace y que junto a Schengen, el programa que más ha unido a los europeos. Schengen nos ha permitido viajar de un sitio a otro libremente y Erasmus+ nos ha permitido aprender de otras culturas, a crecer como ciudadanos del mundo y como ciudadanos europeos. Y creo que esto es un valor que debemos seguir siempre poniendo sobre la mesa. Pero más allá del impacto personal en cada una de los participantes en el programa Erasmus+, ya sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios, es que en el ámbito local, y ya que este es un foro de entidades locales,
el programa Erasmus fomenta el emprendimiento y la economía local. La encuesta que indicaba anteriormente de la Comisión Europea se señala que 1 de cada 10 estudiantes de Erasmus Plus graduados con experiencia en prácticas ya han emprendido y han creado sus propios negocios, o que el 40% de los estudiantes en prácticas se quedaron en las empresas donde realizaron esa formación, es decir, que se quedaron viajando y viviendo en otro país, porque el programa Erasmus no solo tiene para la enseñanza, o sea, un programa para aprender en centros reglados, sino que hay programas de prácticas en empresa, tanto en educación superior como en formación profesional. Pues el 40% de los que hacen estas prácticas se quedan en esa empresa luego como un primer empleo. Y el 80% de los graduados que han tenido una experiencia Erasmus Plus encuentran su primer empleo en menos de 3 meses. De ahí que el impacto económico para las personas que realizan una experiencia internacional a través del programa Erasmus Plus es cuanto menos muy relevante en su vida profesional. Para seguir dando cifras, el 75% de los antiguos Erasmus Plus trabajan en empresas vinculadas al entorno internacional, que tienen relación con la internacionalización, con el comercio exterior, y el 95% tiene en cuenta las diferencias culturales y las asume como naturales en la vida. Es decir, que nos hace todos mucho más abiertos de mente. Ni que decir tiene que la de parejas que se han creado gracias al programa Erasmus Plus, no solo parejas transitorias durante la distancia, sino parejas para toda la vida, y la de niños que están naciendo fruto de esas parejas con esa doble nacionalidad que tanto les valdrá en el futuro, porque serán bilingües y eso es siempre algo maravilloso. Y finalmente, para terminar con las cifras, el 84% de los encuestados, que son un total de 77.000 los encuestados, han declarado tener mejores oportunidades en sus trabajos en comparación con compañeros que no han tenido una experiencia Erasmus. De ahí que es innegable el valor de la internacionalización para todas las personas que realizan el programa Erasmus+. Y finalmente, el 50% de los estudiantes Erasmus han reforzado su posición contra la discriminación social, racial, homofobia o xenofobia. En definitiva, y a este nivel local, yo quería reivindicar el valor de la atracción de estudiantes internacionales a través de estas cifras Erasmus. Es innegable que, como ahora nos contará Cristina, la mejora en el PIB se denota no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Tener estudiantes internacionales para un municipio de grado muy grande, ciudades grandes como Madrid o Barcelona, pudiera parecer no tan relevante, pero suponen un incremento de población muy notable. Pero si ya nos vamos a poblaciones no tan grandes, el impacto es cada vez mayor. Todos conocemos la vida universitaria gracias a los estudiantes internacionales de Salamanca o Granada, pero en otro tipo de ciudades más pequeñas como Dos Hermanas o en Segovia o en Burgos, hay universidades que están haciendo crecer la vida internacional de unas ciudades que a lo mejor si la vida universitaria, si la vida de estudiantes internacionales no sería tan grande. Y el impacto no es solo, como vamos a ver ahora, a nivel de mejora del PIB, sino que se mejora la vida cultural y social de los sitios, y estas personas que hacen esta experiencia internacional luego se convierten en embajadores de los lugares donde han estado cuando vuelven. Es decir, tenemos un impacto que ahora mismo no es cuantificable, pero que sí está claro que los que vienen a España y tienen una buena experiencia vuelven a sus países hablando muy bien de España. Y de ahí que tengamos que fomentar entre todos seguir atrayendo estudiantes y profesores internacionales a nuestras universidades. Y lo voy a dejar por ahora, si te parece, Borja, para no extenderme demasiado, y luego podemos seguir conversando en la mesa redonda. Muchas gracias, Alfonso. Buena razón tiene, como tú has sido Erasmus, yo también. No sé si Cristina le tuvo la oportunidad también de hacerlo, pero sí ha tenido muchas experiencias internacionales. Es verdad que son programas que te cambian la vida, que te cambian tu percepción del mundo y que, bueno, te hacen entender, ser más tolerante, más diverso y que, por supuesto, tienen un impacto en tu carrera profesional muy importante. Como esto es un foro de gobiernos locales y regionales, como antes bien decía y contaba Michelle, sí es verdad que en ámbito nacional
bueno, pues parece un poco que se entiende que es uno de los pilares que pueda ser de desarrollo, de internacionalización del país, de creación de oportunidades. Pero también en ámbito regional y local podemos, y ahora en el debate, podemos un poco apuntar pues algunas sugerencias o al menos ideas que se podrían hacer. Pero para ello, y antes, me gustaría presentar a Cristina Grasset. Cristina es experta en internacionalización universitaria y es la coordinadora del informe del impacto económico y social de los estudiantes internacionales en España, no solo en el 2020, aunque el estudio siempre tiene pues, un año y pico, ¿no? Se presenta en el 2020, pero los datos son del 2018-19, ¿verdad? Y es un observatorio permanente porque son estudios que van saliendo anualmente. Desgraciadamente, en estos tiempos del COVID, pues ha ralentizado un poco la elaboración de este último estudio, pero Cristina nos va a contar un poco cuáles son esas conclusiones y por qué se ha abordado esta perspectiva, porque si no se mide ese impacto, pues no se puede luego generar un cierto debate también para la toma de políticas públicas, de manera que podamos ayudar todas las instituciones que estamos en la internacionalización universitaria a mejorar estas cifras y la que España en general y los entornos locales y regionales se vean beneficiados de la internacionalización universitaria. Bueno, pues Cristina, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Loyola, representada por Borja, por haberme invitado a este foro. Es un placer estar en este panel con Alfonso y con Michelle. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia con este estudio de impacto económico de los estudiantes internacionales en España. Este es un estudio que está patrocinado por el ICEX y por EduEspaña y está patrocinado con fondos europeos también. Y es un estudio que efectivamente empezó su andadura en el año 2006 con una forma muy básica y luego nosotros retomamos el estudio y yo creo que lo hemos publicado en los años 2009, 2014, 17, 19 y 20 o algo así. Efectivamente, como dice Borja, con el tema COVID, pues hemos decidido no hacer estudios de impacto económico en estos años y pensamos que el siguiente será ya centrado en el año 22-23, que confiamos en que vaya a ser el primer año académico ya normal después de la pandemia. Bueno, ¿quiénes somos nosotros y qué hacemos? Pues yo llevo 32 años trabajando en educación internacional. Empecé trabajando con universidades norteamericanas en España, ayudándoles a implantar sus campuses y a crear sus programas aquí en todo el territorio español. Y eso lo estuve haciendo durante 2 décadas. Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia fantástica que me hizo adicta a la educación internacional, pero yo lo que veía es que en España había universidades con muchísimo potencial y que nos estaban realmente beneficiando de esa presencia de los estudiantes internacionales que venían de los Estados Unidos. Entonces decidí dejar mi trabajo en la universidad americana en la que estaba trabajando y montar una consultoría que se llama Spain Education Programs. Y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a las universidades españolas, públicas y privadas, a llevar a cabo sus planes estratégicos de internacionalización. Entonces, dentro de esos planes estratégicos de internacionalización, tiene un papel clave el identificar con cada una de las universidades con las que trabajamos cuáles son sus puntos fuertes de cara a crear programas internacionales para los que luego les vamos a ayudar a captar estudiantes internacionales de todo el mundo para que vengan a cursar esos programas internacionales en España. Y eso es básicamente lo que hacemos. ¿Por qué nos metemos en esta aventura de hacer el estudio de impacto económico? Bueno, pues principalmente porque cuando uno habla de dinero, la gente escucha. Y eso es una cosa que es importante. Pero luego también hay toda una serie de motivos por los cuales nos pareció muy importante ya hace más de 10 años el empezar a hacer estos estudios de forma regular. Lo primero, y yo creo que Michelle ha hablado un poquito de esto, es hay
3 grandes países que son los 3 principales destinos globales de estudiantes internacionales, que son Australia, Estados Unidos y Canadá. Y todos producen sus propios estudios de impacto económico y lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Y entonces esos son estudios que son muy importantes, son recurrentes y nosotros queríamos que España tuviese ese tipo de documento también. Queríamos validar España como destino educativo global. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros publicamos un estudio de impacto económico, eso tiene una repercusión a nivel internacional, no toda la que a nosotros nos gustaría, pero bueno, tiene repercusión y eso hace que la gente perciba, en lo que son los entornos de la educación internacional, hace que la gente perciba a España como realmente el destino educativo global que es, de hecho. Queríamos también, desde la perspectiva española, concretar cuál es la relevancia económica de este sector para la economía española, porque las personas que trabajamos en educación internacional, yo creo que todos somos unos enamorados de esto. Es una profesión que es absolutamente vocacional y adictiva, pero muchas veces estamos en nuestro propio mundo, conviviendo con nuestros propios colegas y nos olvidamos de que fuera hay un mundo, como son en este caso, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que tienen una gran influencia sobre cómo podemos nosotros llegar a maximizar los beneficios de la educación internacional en nuestras comunidades. Y para eso hacen falta herramientas que nosotros podamos utilizar para abogar por la educación internacional. Y esta herramienta del impacto económico pues, nos parece una muy buena herramienta. También lo que queremos es proporcionar una visión que sea objetiva a los diferentes actores del mercado. Ahora enseguida les voy a explicar cuáles son las categorías de programas que nosotros incluimos en el estudio y nuestra idea es que las entidades que están operando en estas categorías dentro de lo que es el mercado de la educación internacional, pues tengan una visión objetiva de lo que es su propio mercado y qué es lo que su categoría o cómo influye su categoría dentro de lo que es el panorama global del impacto económico de los estudiantes internacionales en España. Yo creo que lo hemos conseguido hasta cierto punto, pero bueno, eso es un objetivo, una motivación de nuestro estudio. Y luego también conseguir para todo lo que es el entorno de la educación internacional el apoyo de las instituciones públicas y de la sociedad en general. Porque vuelvo otra vez un poco al tema de que todos somos conscientes en el día a día de cómo impacta nuestro trabajo en la vida de los estudiantes que tienen esta experiencia internacional. Pero eso no es suficiente con que nosotros lo sepamos, sino que yo es que soy de marketing y entonces creo que es muy importante el publicitar este mensaje para conseguir el apoyo de las instituciones. No sé si ya he estropeado esto o que no consigo pasar a la siguiente. A ver si tienes mejor mano que yo. Ah, genial, gracias. Vale, en este estudio del 2020 en realidad hay 5 categorías, aunque hay 6 grupos de estudiantes, ¿vale? La primera categoría es Study Abroad, que son estudiantes norteamericanos que cursan sus estudios en España como una parte de sus estudios en los Estados Unidos. Hay un grupo que es Erasmus+, limitado a los Erasmus Plus que vienen a universidades españolas. Hay estudiantes internacionales que cursan el grado completo en España y hay estudiantes que vienen a cursar un máster a España. Y luego hay estudiantes que vienen a hacer programas de lengua y cultura española y esos los hemos dividido en 2 subcategorías que aparecen aquí las 2, que una sería la que aparece como español, que serían las escuelas de español, y otra es el Instituto Cervantes. Y los separamos porque cuando íbamos avanzando en el estudio, aunque realmente pertenecen a la misma categoría, sí que veíamos que eran 2 grupos muy diferenciados. Nosotros cuando empezamos con el estudio empezamos solo con los estudiantes Study Abroad y lo que vamos haciendo es que cada año vamos añadiendo más grupos de actores dentro de lo que es el mercado de la educación internacional en España. Entonces, un poco yendo a las características de una forma muy básica del estudio, pues para nosotros había varias cosas que eran muy importantes a la hora y que siguen siendo muy importantes a la hora de plantear este estudio. Una es que el estudio sea vigente. Entonces, bueno, en el año 2020 publicamos un estudio que era un análisis de los datos del año 18-19, ¿vale? Porque nos parece que
desde el sector de la educación internacional necesitamos conocer los datos recientes. O sea, es súper interesante que en el 2020 se publique un estudio sobre el año 16-17, pero entre el 16-17 y el 2020 han pasado ya muchas cosas y entonces nos parecía que era importante hacerlo lo más vigente posible. Es importante para nosotros que sea robusto porque, a fin de cuentas, somos universidades, somos escuelas, y los estudios deben tener una base académica robusta. Nosotros utilizamos un marco teórico que está basado en las teorías de input-output de Vasily Leontiev, que fue el que desarrolló este modelo, lo hizo hace muchos años, pero nos gusta el modelo de Leontiev porque es el primero que habla de interdependencia económica. Y con eso nos veíamos muy reflejados porque un alumno internacional que viene a España no se trata simplemente de que venga y pague una matrícula en Loyola de tanto dinero, sino que hay una serie de interconexiones económicas de todo lo que va a suceder en la vida de ese alumno durante el tiempo en el que está estudiando en la universidad, incluso en el futuro de la vida de ese alumno y su relación con España. Entonces, el modelo de Leontiev, que luego está revisado por otros autores como Miller y Blair, es muy básico, pero nos parecía que se adaptaba muy bien, como les decía. Entonces, ese modelo se basa en una serie de efectos. Los efectos directos sería como la matrícula que paga el alumno cuando llega a España. Los efectos indirectos son todos los otros gastos en los que el alumno va a incurrir, que no son su matrícula, que es pues vivir, comer, hacer turismo, hacer compras, su ocio. Y esa relación entre los efectos directos y los efectos indirectos nos va a dar un efecto multiplicador, ¿vale? Entonces, el efecto multiplicador, que en nuestro caso es de 2,27, lo que quiere decir es que por cada euro que gasta un estudiante internacional en su matrícula, gasta 1,27 euros más en todo lo que no es su matrícula, ¿vale? Hay una parte muy importante de todo esto que se nos queda fuera del estudio, porque sí que nuestro estudio queremos que sea robusto y para eso es necesario que no nos inventemos nada. Y entonces, todo lo que no podemos medir porque no tenemos datos se queda fuera de nuestro estudio. Entonces, esos son los efectos inducidos. Los efectos inducidos son, como si dijésemos, efectos de segundo nivel que no tienen una relación directa aparentemente con la estancia del estudiante en España, pero que sí van a seguir teniendo un impacto económico a lo largo de los años posteriores. Incluso durante la estancia del alumno aquí también, por ejemplo, cuando su familia, un alumno americano está aquí y su familia le visita en Semana Santa. Pues un impacto económico para la economía local. Efectos inducidos es cuando ese alumno vuelve, y Alfonso hablaba sobre esto, vuelve a su país, va a estar como loco por tomar jamón de bellota, de chorizo, va a intentar consumir y va a promocionar el consumo de productos españoles. En general son alumnos que van a volver de turismo, van a volver a visitar a las familias con las que vivieron en España. Incluso nos encontramos ya después de muchas generaciones, con hijos de alumnos que estuvieron aquí, pues que mi padre hizo una estancia en España de Erasmus cuando tenía 20 años y yo vengo porque mi padre me ha convencido y me ha dicho que para él fue una experiencia súper positiva. Y bueno, pues todos estos efectos inducidos llegan a influir incluso en lo que son las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y otros países de los que hemos tenido alumnos internacionales. Y eso nos ayuda a calcular cuál es el impacto económico. Entonces, vigente, robusto, fiable y sobre todo que nuestras fuentes sean fiables es imprescindible para nosotros. Entonces, bueno, ¿quiénes son nuestras fuentes a las que agradecemos muchísimo lo que contribuyen al estudio? Pues más o menos en orden alfabético, la Asociación de Programas Norteamericanos en España, APUNE, la Asociación Española de Escuelas de Negocios, FEDELE, que es la Federación Española de Escuelas de Español, el SEPIE, que es un inestimable colaborador y nos da su apoyo para este estudio, también EduEspaña y, de una forma indirecta, el Ministerio de Universidades, porque ellos publican datos que nosotros tomamos para poder elaborar nuestro estudio.
Y en concreto, gracias a eso, hemos podido añadir las categorías de estudiantes internacionales de grado y de posgrado, que la verdad es que ha sido una sorpresa el impacto económico que tienen estos dos grupos en la economía española. También queremos que nuestro estudio sea una referencia para futuros análisis. Entonces, a ver, todas las personas que hacemos estudios en el entorno de la educación y en general en las ciencias sociales, lo que queremos es construir y compartir conocimiento que mejore la vida de las personas, ¿vale? Eso es nuestro fin último. Entonces, nuestro análisis ha ido evolucionando, ha ido mejorando, pero es mejorable y además hay que escalarlo. Hay que escalarlo por arriba a entidades supranacionales, como comentaba antes Borja, a través, por ejemplo, de Michelle y el European Association of International Educators, y también de forma regional. O sea, hay que hacer estos estudios de forma regional y de forma local. Hablaba Alfonso también del impacto en las localidades y sobre todo en aquellas que son pequeñas. Pues hay sitios como Trujillo, por ejemplo, en Extremadura, donde hay un programa norteamericano que le ha dado una vida pues impresionante. Pues es que es cierto, no solo en el sentido económico, sino en otros impactos, y luego hablaré de esos, otros impactos que no son económicos. Entonces, que queremos ser una referencia para futuros análisis que sigan mejorando el nuestro. Pues esto es un poco el resumen de las cifras, algunas de las cifras que conclusiones a las que hemos llegado en el estudio. En España, durante el año 2018-2019, hubo 1.044.000 estudiantes internacionales en estancias de diferentes duraciones, pues van desde 3 semanas, que es la estancia media de los programas de lengua española, a 1 año o 10 o 11 meses, que son los programas de máster. Y esto es el número de estudiantes que hay en cada entorno. Como pueden ver, la mayor parte de los estudiantes vienen a hacer a escuelas de español, pero hay más estudiantes haciendo másteres, por ejemplo, que estudiantes norteamericanos en España. Para nosotros toda esta foto fue muy informativa. Y también la importancia del Instituto Cervantes y la cantidad de estudiantes que tiene, 281.000. El impacto económico pues son casi 3.800 millones de euros en un año. Y nosotros somos muy conservadores porque, como les decía, nosotros no nos podemos inventar nada. Necesitamos datos y solo sobre datos que sean de una fuente fiable es como podemos incluir esa categoría o ese grupo de alumnos en nuestro estudio. Entonces, aquí hay muchísimo camino por recorrer todavía. Una sorpresa cómo contribuyen los estudiantes internacionales de grados y los que están haciendo el máster en las universidades españolas. Otros factores que son importantes, pues el efecto multiplicador nos parece importante porque es interesante saber cómo repercute la presencia de estos estudiantes internacionales en sus comunidades, el número de puestos de trabajo directos, que nosotros podemos documentar 7.791, sabemos que son más, pero de nuevo, hasta que no tengamos datos fiables no podemos documentarlos. Y luego un tema que es muy importante para todos los que estamos en este entorno, y es el de los impactos no económicos. Lo que pasa es que, claro, el documentar y el cuantificar y el elaborar sobre los impactos no económicos de los estudiantes internacionales, pues es una labor complicada. Nosotros la tenemos ahí en el disparadero, pero bueno, todavía no sabemos muy bien cómo plantearla. Pues nuestras conclusiones son estas. La relevancia en España de la educación internacional, no solo el impacto a corto plazo de los estudiantes que están aquí hoy, sino a medio y a largo plazo, el que es imprescindible para el sector, que seamos capaces de documentar todo esto. Y la verdad es que tengo que decir que nosotros no ha habido una puerta a la que hayamos llamado en el sector de la educación internacional que no se haya abierto, lo cual no sucede en otros sectores. Y eso nos anima muchísimo. Y luego, bueno, pues que hay que maximizar nuestro potencial de crecimiento, porque quizá hay una cierta idea. Mi última jefa que tuve en Estados Unidos me decía que España se vendía sola, y yo siempre he pensado que es la peor idea que nadie puede tener, porque esto es un concurso a nivel mundial,
y más ahora que el COVID nos ha dejado a todos sin movilidad, y creo que es una carrera que empieza ahora mismo desde la línea de salida. Entonces, creo que es muy importante poner el foco todos como comunidad educativa, contando con las organizaciones públicas que nos dan su apoyo, las privadas, los gobiernos regionales, gobiernos locales, gobiernos nacionales, y todos poner de nuestra parte para maximizar nuestro potencial de crecimiento. Ella es Michelle Gorman, que es una poetisa muy joven, que seguro que han oído hablar de ella porque habló en la inauguración de Joe Biden como presidente, estuvo en la Super Bowl también leyendo una especie de poema que era como un rap, y ella estuvo durante un semestre estudiando en Madrid en un programa norteamericano y ha hablado muchísimas veces de cómo esa experiencia cambió su vida. Y esto es mi presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Bueno, y ahora abrimos un poco lo que sería el turno de debate, también para que nuestro estimado público pueda hacer alguna pregunta, si lo estima conveniente. Pero yo me gustaría destacar, lo primero, dar las gracias a Cristina especialmente por coordinar este estudio. Porque, por ejemplo, como yo soy parte de la Asociación Europea de Educadores Internacionales, sí es verdad que se ven otros países como esto lo llevan ya haciendo durante muchos años y que lo ven, por ejemplo, Australia, lo ve como un pilar principal de su economía y de su sociedad, no solamente en el impacto económico, sino también en la atracción de talento y en el desarrollo de esas capacidades internacionales que, al final, combinándose con las locales o nacionales, son las que hacen un poco avanzar y progresar una sociedad y un país. Entonces, creo que aquí estamos andando por la senda correcta y con el estudio que Cristina ha ayudado a coordinar va a servir como base no solamente para intentar también buscar la conexión a nivel europeo. El sueño sería poder tener este estudio a nivel europeo, de manera que agregada pudiéramos decir, bueno, en Europa el impacto que hay social y económico de los estudiantes internacionales es este. Eso nos ayudaría, por supuesto, a poder también poner de relevancia el trabajo que hacemos todos los días en ámbito amplio, universidades, escuelas de idiomas, instituciones que están promoviendo la internacionalización, sino también hay otra parte, que es lo que ha apuntado Cristina, de ver cómo ese estudio puede desagregarse a nivel regional o incluso local. Y ahí iría un poco mi primera pregunta. El mundo de las marcas, Cristina la apuntaba, es fundamental, y una marca se construye con valores sólidos y al final es el cumplimiento de una promesa. Pero detrás de una marca tiene que haber políticas tangibles, bien desarrolladas, medibles. Nosotros en Loyola hablamos siempre del paradigma de la evidencia informada, es decir, datos y experiencia. Y si no tienes datos, por mucha experiencia que tienes, no vas a poder aportar ese tipo de evidencia y es muy importante hacer ese tipo también de mediciones y de estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo podría jugar, y a lo mejor ahí va esa primera pregunta hacia Alfonso, la marca Study in Spain, esa marca España, con otras marcas regionales que a partir de ahora, bueno, es muy incipiente, no se están haciendo, por ejemplo, Study in Andalucía, o incluso con marcas locales como sería Study in Sevilla, Study in Córdoba, Study in Granada, Study in Málaga. Es decir, ¿de qué manera podríamos conjugar a lo mejor esfuerzos para conjuntamente hacer la marca Estudiar en España más fuerte? Pues es muy buena pregunta. Gracias, Borja. Nosotros trabajamos con la marca Study in Spain desde hace bastante tiempo. Es una marca que en su día registró Tour España, de hecho, la tiene, y ahora estamos finalizando un convenio con Tour España e ICEX para el desarrollo de la marca, del portal que va asociado, etcétera. Pero seguimos trabajando en ferias internacionales y vamos con Estudiar en España. De alguna manera hacemos un poco paraguas del sistema universitario español. El hecho de que haya otras marcas regionales o locales que puedan seguirse desarrollando, a mí me parece muy buena idea y sería, de alguna manera, crear un poco sinergia o grupos de trabajo conjuntos para ir a los sitios del mundo, pues,
llevando a cabo la promoción de diversas marcas y de alguna manera que nosotros podamos servir de apoyo a estas marcas más de un ámbito regional más pequeño. Hay comunidades autónomas, como dice, que ya lo están haciendo. Cataluña lleva bastante tiempo con su propia marca, van por su cuenta, por así decirlo, en muchos sitios y con otros van con nosotros. Nos gustaría que fueran más todavía con nosotros, pero el hecho de otras comunidades autónomas pues se lo están planteando. Andalucía es un buen ejemplo. Han ido a alguna feria europea como la EAIE con un Study in Andalucía y a la mayoría de eventos vamos de la mano maravillosamente bien. El hecho de que lo pueda hacer también a nivel local, yo creo que impulsaría a aquellas ciudades, sobre todo ciudades en las que a lo mejor hay más de una universidad, o aquellas ciudades en las que son más pequeñas y el ámbito universitario le da un protagonismo al municipio que lo hace atractivo. Entonces, esas marcas, desde unas pequeñas, podemos trabajar conjuntamente para posicionarlas, hacer un calendario de eventos a los que a lo mejor puede ir girando por determinados municipios o regiones de manera rotativa, o en algunos sitios vamos con diversas marcas. Nosotros solo servimos de soporte, les ponemos en contacto con las embajadas. Hay que tener en cuenta que el SEPIE pertenece al Ministerio de Universidades, pero las consejerías de educación en las embajadas por el mundo, según el decreto de estructura que nos regula a todos, son nuestros ojos y manos en muchas embajadas por el mundo. Hay 19 consejerías de educación, 21 agregadurías y estamos en presente con asesoría y demás en no sé si son 46 países ya del mundo en los que nos tenemos que coordinar para dar impulso a la imagen educativa de España por el mundo. Y lo hacemos. Desde SEPIE, en nuestra oficina, tenemos recursos humanos limitados, pero vamos a determinadas ferias, vamos a hacer una ahora en Luxemburgo, otra en Praga, otra en Polonia, en las que no mandamos a nadie desde Madrid, sino que se atienden con personal de allí. Entonces, en esas ferias, igual que hacen servicio para estudiar en España, si se decide que, porque ahora he visto que el siguiente foro de gobiernos locales es en Katowice, en Polonia, pues de la misma manera se puede desarrollar en Katowice a lo mejor una marca local y tendría todo nuestro apoyo. Es la forma en la que veo que se puede trabajar. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Apunta también algo muy importante, que sería esa soft diplomacy, ¿no? Esa diplomacia también que hace el papel de la intervención universitaria. Cristina, una pregunta para ti. Si tuvieras que sugerirle a un presidente de una comunidad autónoma o a un alcalde en ámbito local o regional algunas ideas de desarrollo de cómo podría posicionar su ciudad o su comunidad de una manera más internacional, ¿qué le dirías? Pues yo le recomendaría que primero encuentre su sello de identidad, ¿vale? Porque yo creo que lo importante ahora es tener un elemento diferenciador que nadie más tiene. Y eso es fundamental de cara a venderte. Y luego yo creo que es muy importante, o sea, entiendo que es muy importante para las ciudades y las regiones el promocionarse, pero yo soy mucho más partidaria de, un poco como decía Alfonso, meternos todos bajo el paraguas de España y luego explicarle a la gente que dentro de España hay toda una serie de opciones regionales y locales antes de empezar a promocionarnos de forma individualizada con diferentes autonomías, incluso diferentes provincias o diferentes ciudades. Entonces, bueno, pues para nosotros lo importante es el elemento diferenciador que tiene cada uno de los programas dentro de España. Eso nosotros es lo que les ayudamos a las universidades a hacer en sus planes de estrategia internacional, pues es identificar cuál es mi punto fuerte, qué es lo que yo puedo vender al mundo, que nadie más tiene y que yo puedo de verdad documentar y, como tú decías, defender y dar fe de que esto es así, ¿no? Puntos fuertes que a veces nosotros mismos no somos conscientes de que son fortalezas porque no las apreciamos. Por ejemplo, durante esta semana, en el Foro de Gobiernos Locales, venía invitada la tesorera del Condado de Cook, la ciudad de Chicago y alrededores,
Y nos ponía de manifiesto el otro día con el alcalde de Sevilla, con Juan Espada, y le decía, bueno, tenéis una ciudad en Sevilla preciosa, pero sobre todo muy segura, en la cual se puede caminar, andar y disfrutar, bueno, pues libremente, ¿no? O alegremente. Y nos decía, claro, en Estados Unidos tenemos ciudades en las que a determinada hora o a determinados sitios y tal, pues dice, aquí nadie te va a disparar, ¿no? Pero en otros países eso pasa. Cuando vamos a Estados Unidos nos llama la atención ver la etiqueta que hay en los edificios públicos de prohibido portar armas. Eso nos choca. Pero, sin embargo, elementos como la seguridad, elementos, por supuesto, como el clima, la gastronomía, la alegría que hay, ¿no? en nuestra gente, en la agenda cultural, son fundamentales de cara a la promoción para convertirnos en destinos no solamente turísticos, sino también destinos educativos internacionales. Y de eso se suele normalmente hablar poco desde la perspectiva política, ¿verdad? Sí. España como destino educativo internacional es algo que tú crees que podríamos ponerlo más en el centro. A ver, es que nosotros hemos tenido una suerte que ha sido también una especie de maldición, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en educación internacional hace ya muchísimos años, el prototipo de estudiante que recibíamos era un estudiante. Yo trabajaba con estudiantes norteamericanos, pero en esa época eran yo creo que los que más venían a España. El perfil del estudiante era un estudiante que estaba estudiando la carrera de español y que venía a España porque quería empaparse del idioma y de la cultura española. Y entonces era un estudiante muy comprometido y que quería viajar y que quería conocer realmente lo que era España. Ese perfil va cambiando y ahora recibimos estudiantes de todas las partes del mundo y que vienen a hacer, que están centrados en todo tipo de disciplinas académicas. Entonces, ¿qué es lo que España yo creo que no ha sabido hacer quizá o que tenemos un poquito pendiente? Pues todo el mundo sigue pensando que España es un sitio maravilloso, pero eso hace que la gente se olvide un poco de la calidad de las instituciones educativas que tenemos en España. Entonces, tenemos los deberes pendientes de resaltar que no solo somos un sitio maravilloso, sino que es que además tenemos unas universidades estupendas y unos colegios estupendos y unas instituciones que nos apoyan y unas escuelas de español pues que son fantásticas. Y todo eso yo creo que se queda un poco perdido en la historia de España, el jamón y la sangría, y que está muy bien, pero que bueno, que no nos podemos olvidar tampoco de lo que es nuestra fortaleza como destino académico, porque a fin de cuentas los estudiantes vienen a estudiar. Nosotros, muchas gracias, Cristina. Nosotros, por ejemplo, con esto que dices, ¿no? Para nosotros la sostenibilidad es un pilar. Pero es que en España, en Andalucía, hay grandes ejemplos de sostenibilidad, energía solar, en producción de hidrógeno, en sistemas de movilidad urbana, en tantas cosas que son pioneras y que son muy buenas. Nosotros, por ejemplo, con el campus que hemos construido en Dos Hermanas, que ha sido un esfuerzo de inversión, queríamos que tuviera una acreditación medioambiental que estuviera a la altura de las mejores universidades del mundo. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido el LEED Platino, que es como campus integrado, pues hay pocos campus en el mundo que puedan tener esa acreditación, en el cual demuestra que una serie de tecnologías y de procedimientos que hacen que el edificio, pues bueno, realmente genere un ecosistema de innovación y de sostenibilidad. Con lo cual no solamente somos el agroalimentario, y que es maravilloso, sino que tenemos también industria, tecnología y cultura como para poder promocionar, ¿no? Alfonso, en ese sentido, ¿cuál crees tú también, es decir, la relación también entre universidad, empresa, de qué manera los alumnos se convierten en embajadores, potencian también la creación de empresas, conocen también nuevos modelos empresariales, visitan también y conocen estructuras, productos que puedan ayudar también a nuestra economía? ¿Cómo ves tú eso en el ámbito de la atracción de talento internacional? Pues, a ver, bueno, voy a hacer un poco de hilo con lo último que ha dicho también Cristina, intento responderte. En España está claro que es el primer destino Erasmus+. Eso no significa que sea de por sí un destino de calidad. Eso es cierto. Somos el primer destino en Erasmus+, pero en atracción de estudiantes internacionales, si nos comparamos con el resto de países de la OCDE, somos el 9º país.
Es decir, que todavía tenemos mucho que caminar. Atracción de estudiantes de grado y de máster. Sí es cierto que desde 2015 al 19, que es el último que tenemos los datos fiables, el crecimiento ha sido exponencial. Cada año unos 20 o 30.000 más estudiantes que el anterior. En esa línea, los estudiantes vienen a universidades de calidad. Cada vez hay más universidades en los rankings internacionales y una de las cuestiones que se evalúa en la calidad es la relación universidad-empresa, universidad con la empleabilidad. Y creo que, como hemos dicho antes, los estudiantes que tienen una experiencia internacional, como bien dicen las encuestas, encuentran antes trabajo a nivel de empresa, son más emprendedores, crean sus propias empresas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de programas internacionales, entre ellos Erasmus, pero también el resto, incluyen prácticas en empresa. Creo que esto cada vez es más importante. Si esas prácticas se producen en un país de destino, puede ser en España, y traemos estudiantes de terceros países, por un lado aprenden en una institución de calidad que cada vez está mejor situada en los rankings. Se produce un círculo virtuoso, no vicioso. Esas personas, a su vez, mejoran el funcionamiento de las empresas porque le dan un cariz más internacional al tener trabajadores en práctica que vienen de terceros países. Se forman en español y en España, pero en empresas que cada vez tienen más vocación internacional, y cuando vuelven a su país, pues es más fácil que tengan nueva relación tanto con esa ciudad de origen, esa universidad y esa empresa. Y luego puedan hacer, si se dedica a algo internacional relacionado con que lo normal es que sea relacionado con el ámbito de esa empresa en la que hizo sus prácticas, pues tendrá esa facilidad de completar el círculo y de hacer esa circulación con la empresa donde tuvo esa experiencia internacional. Porque de todo esto, muchas gracias, Alfonso, de todo esto, ¿hablamos de la oportunidad o hablamos también de la necesidad? Es decir, la internacionalización universitaria ya no es solamente una oportunidad, sino que va a ser una necesidad porque la demografía española va como va, tenemos el número de universidades que tenemos y encima además sigue creciendo y vamos a un mercado global donde tenemos que competir con otros lugares del mundo por atraer también esos estudiantes porque necesitamos que vengan, ¿no? ¿Cómo lo ves, Cristina? Porque con esto del COVID igual hemos perdido un poco el tren. Bueno, no, o sea, yo creo que estamos en una muy buena posición porque siempre lo hemos estado y además, como Alfonso dice, está claro que en todas las categorías de instituciones educativas que nosotros hemos incluido en el estudio, nadie ha ido para abajo, nadie se ha quedado estancado. Todo el mundo, el patrón es que todo está creciendo y en algunas categorías, como es los estudiantes que vienen a programas de grado, por ejemplo, pues creciendo exponencialmente. Erasmus crece cada año y seguimos siendo el primer destino educativo del mundo, de todos los países de Erasmus, y somos el tercer destino educativo para estudiantes norteamericanos. O sea que eso es muy importante. Entonces, yo creo que todo eso lo tenemos, es un bagaje que tenemos, pero sí que es cierto que tenemos que crear ese círculo virtuoso del cual hablaba Alfonso, ¿no? Tenemos que maximizar y hacer realmente un esfuerzo en estos siguientes cursos para realmente restablecer, recuperar y mejorar nuestra posición en el mundo. Y además eso no solo es porque ayudaría muchísimo que los estudiantes internacionales poblasen nuestras universidades por el aspecto económico, sino también porque la internacionalización en casa es un factor importantísimo y la presencia de estudiantes internacionales es imprescindible para esa internacionalización en casa. Y como comentábamos, comentaba Alfonso ahora mismo y yo también había mencionado, pues todo esto, todas estas experiencias que tienen estos internacionales en España, tanto de estudios como de prácticas laborales, pues al final van a derivar en que España siga avanzando su posición en el mundo en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de todo, pero es imprescindible la internacionalización de las universidades. Es una necesidad y también tiene que ser una prioridad para todos. Yo creo que nuestra responsabilidad como educadores internacionales es comunicar eso al mundo, empezando por nuestros gobiernos locales, regionales,
nacional. Yo creo que es consciente porque hay instituciones creadas solo para la internacionalización de la educación en España, pero hay que estar constantemente mejorando la posición de la educación internacional en España y comunicándolo al mundo también, que creo que es muy importante. Qué importante, muchas gracias, la internacionalización en casa, desde el punto de vista en que toda esa atracción de talento impacta con nuestra comunidad universitaria cercana y la hace también, la transforma y genera unas sinergias pues muy importantes, ¿no? Hay algunas ciudades, por hablar también en entorno local, que han tenido algunas iniciativas, por ejemplo, de cara a darle un carné a los Erasmus, a los estudiantes internacionales, pues, oye, con acceso a la vida cultural y de alguna manera también convertirlos en embajadores de esa ciudad con alguna recepción, con un programa especial para ellos, de hacerles sentir importantes, ¿no?, en esa ciudad o en esa región. ¿Cómo ve ese tipo de iniciativa, Alfonso? Todo lo que ayude a que los estudiantes internacionales se sientan como en casa, se sientan a gusto, bienvenido. Y nosotros, de hecho, colaboramos con los gobiernos, con las delegaciones de gobierno, gobiernos autonómicos o municipales, que deciden hacer este tipo de iniciativas y siempre participamos. Ahora con el COVID, en algún caso vía vídeo o videoconferencia o presencialmente. Para cualquier entorno regional o local, tener estudiantes internacionales ayuda, y yo creo que si desde el primer momento se les recibe con pompa y boato, pues al final nunca está de más. Siempre van a estar más contentos, se les da un carnet, se les da descuento en el transporte público, que en casi todos sitios lo tienen, y al final el estudiante es una esponja en cuanto a recepción de experiencia, y como ya hemos comentado los tres a lo largo de la tarde, un gran embajador cuando vuelve. Cuanto mejor se le trate, mejor va a hablar de esa ciudad. Así que, por nuestra parte, la mano tendida a todas las entidades locales y regionales para colaborar en ese sentido, mandarles material. Nosotros tenemos muchísimo material de difusión del programa Erasmus Plus que solemos repartir en asociaciones de estudiantes a través de ESN, Erasmus Student Network España, a través de universidades y otros organismos con los que colaboramos, y eso siempre también lo agradecen los estudiantes. Así que... Muy bien, pues yo creo que por el tiempo que teníamos, no sé si dentro del público hay alguna pregunta de algún aspecto que se nos haya quedado fuera. Sí, veo una pregunta por ahí, pero no sé si con el micrófono. Sí, lo quedan. Hola. ¿Se oye? ¿O lo utilizo? Vale. Hola, ¿qué hay? Pues buenas tardes. Me ha parecido muy interesante el dato que se ha aportado, creo que era Alfonso quien lo mencionaba. España es el país receptor, el principal país receptor de estudiantes Erasmus, ¿verdad? Y también de envío. Es para estar contentos, ¿no?, en esos datos, y señala que hay ese interés, pero después ocupa la 9ª posición en cuanto al impacto económico, ¿no? ¿Era así? ¿O en cuanto a ingresos? 9º país en estudiantes de grado completo. De grado completo, eso es, claro. O sea, que para el intercambio se atrae y las bondades pues se han mencionado y creo que todas las podemos conocer, pero en cuanto a grado, y no sé si habéis hecho... ¿Dónde veis ahí a qué se debe, ¿no?, esa diferencia? Si ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer las universidades, los centros educativos para aproximar esas dos posiciones, ¿no?, siendo tan atractivo para un intercambio más temporal? ¿Por qué no quedarse? ¿Por qué no se quedan, no? ¿O deciden quedarse aquí? ¿Qué pensáis así que otros países estén haciendo a lo mejor de mejor forma? Gracias. Pues, a ver, yo creo que nos toca seguir trabajando en comunicar a la hora de internacionalizarnos. Es cierto que hay otros países de nuestro entorno que llevan más tiempo situados fuera, con oficinas propias, agencias como hermanas del SEPIE, pero de Alemania, Francia, incluso Países Bajos, Suecia, Reino Unido, que tienen mucha más experiencia y pues más presupuesto, ¿por qué no decirlo en este sentido? Nosotros tenemos que ingeniárnosla para ir a todos sitios. Creo que el COVID, igual que trae dificultades, en eso para nosotros puede ser una ventaja, puesto que
En las ferias online estamos teniendo bastante éxito en mercados, como se hablaría en el ámbito más del ICEX, en mercados nuevos y emergentes, en África, en Oriente Medio, Asia, y yo creo que la diferencia principal está en que de países que no son tradicionales emisores hacia España, ahí tenemos muy poco mercado y es donde hay que crecer. Es la diferencia con respecto a otros países. Es decir, en Estados Unidos o en Latinoamérica, el resto de la Unión Europea, ahí no digo que no haya que estar, pero lo tenemos bastante bien cumplimentado, pero hay otras regiones del mundo en las que tenemos una presencia muy pequeña. En China también estamos bien, pero el resto de Asia no. Entonces hay que trabajar en un sitio diferente. Yo creo que básicamente por ahí. Tiene sentido, hay siempre oportunidades de nicho de mercado. Yo, por ejemplo, estoy viendo en Estados Unidos una tendencia de estudiantes norteamericanos que, como el coste de la educación en Estados Unidos es tan alta, que dicen, oye, pues yo me voy a ir a Europa a estudiar el grado completo, voy a ser Degree Seeking Full Paying Student, porque tener un título europeo es algo reconocido, el coste es más competitivo y hay universidades, como decía Cristina, de igual calidad o incluso superior. Incluso para nosotros una oportunidad con el creciente impulso del mundo latino en los Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, en Loyola hemos visto algunos alumnos de origen norteamericano que vienen del sur, Miami, Nueva Orleans, que quieren matricularse ya completo y estudiar con nosotros la carrera completa, porque dice, mira, vuestra oferta es buena, también nosotros tenemos una marca reconocible internacional y ahí es donde hay que buscar las oportunidades, ¿no? Si hay otra pregunta, gracias. En paralelo a lo que preguntaba mi compañera, creo que es verdad que somos muy atractivos para programas cortos, programas de verano, intercambios semestrales, anuales, y que el mayor foco que tenemos que poner es en estudiantes de grado. Hacía referencia a nuestra pirámide poblacional. Realmente necesitamos invertir en atraer estudiantes porque el futuro de la educación superior está ahí. Y, claro, nuestros principales competidores son el resto de países europeos, porque uno de los atractivos de atraer estudiantes a un país europeo es luego poder quedarse aquí y encontrar un futuro. Y me preguntaba, ¿creéis que es un hándicap que nuestros grados duren 4 años y el resto de países europeos tengan grados de 3 años? A mí no me lo parece. La percepción nuestra es que no. Entre otras cosas, a ver, el país que mejor ha sido capaz de... Hay 2 países que han atraído estudiantes internacionales de una manera masiva, que son Estados Unidos y Australia, ¿vale? El modelo americano es un modelo en el cual nosotros nos basamos mucho, no porque nos dirijamos exclusivamente a Estados Unidos, sino porque es un modelo que todo el mundo en el mundo entiende, ¿vale? Entonces, todo el mundo conoce el sistema americano y lo entiende. Y entonces, el hecho de que nuestros grados sean 4 años, yo creo que es una ventaja, de hecho, porque lo hace más similar a lo que sería un bachelor degree en Estados Unidos. Hay gente que no entiende bien el tema de los 3 años. De hecho, nosotros tenemos colegas que han hecho su grado en Europa y luego a la hora de acceder a un máster en Estados Unidos han tenido muchos problemas para documentar que eso realmente era un grado. O sea, nosotros no nos hemos encontrado en ese escenario. Es posible que haya sitios, países del mundo, poblaciones donde no se entienda bien, pero en general yo creo que todo el mundo conoce y entiende a nivel global el sistema americano y eso nos hace muy similares al sistema americano. No es mi experiencia, pero no sé qué opina Alfonso. Yo estoy de acuerdo contigo. Al final, el hecho de que haya 4 o 3 años, a la hora de equiparación de estudios de la Unión Europea no hay problema, pues si los conocimientos son los mismos y al final en España se ha terminado optando por 4 años y con la nueva normativa se afianza esta tendencia tanto para equipararnos al sistema americano como para no dejar que tanto margen a que los másteres sean de 2 años, que implican un mayor coste para los estudiantes que si son solo 1. Entonces, bueno,
las diferencias reales a la hora de homologación de títulos entre países de la Unión Europea de 4 y 3 no hay ningún problema, porque hay varios estados que son de 4 los grados y en otros son 3, y mientras los conocimientos que se afiancen, y dentro de la Unión Europea digo, no está habiendo ningún problema en la práctica. Así que es más una tendencia un poco de política o de política universitaria, así que me decir, no tiene por qué haber ideología, pero en la práctica para los estudiantes no hay ningún problema. En ese sentido es muy importante no solamente lo que es la estructura del grado, sino cuál es tu oferta. Y tu oferta tiene que ser competitiva e innovadora, como antes apuntaba Cristina. Por ejemplo, cuando vamos a América Latina, que puede ser uno de los lugares a lo mejor donde tenemos un cierto mercado, ¿no?, pues más potencial, más cercano, es importante también ofrecer que vas a venir a estudiar a España, pero luego si tienes buenos Articulation Agreement, pues a lo mejor incluso, ¿no?, como nos pasa a nosotros en Loyola con los Estados Unidos, pues vas a pasar luego 1 año y medio y vas a conseguir un título americano. Pero es que incluso además vas a tener una experiencia Erasmus, porque puedes ir un semestre a Alemania. Y luego, si haces unas prácticas que las puedas hacer en Asia, pues al final ofreces un paquete donde dices, bueno, voy a estudiar el sur de España, pero eso me va a dar también llaves de luego hacer otro tipo de experiencia. Ahí es donde tenemos que yo creo que poner también el foco, ¿no? En ver cuál es la oferta que ponemos y que sea competitiva, innovadora y creativa también, ¿no? Por eso los partenariados y todo este tipo de iniciativas y de foros en los que estamos colaborando, que ahí el CEPIE también, gracias a los fondos, los Erasmus Plus, los K107 y la nueva iniciativa también para fondos en colaboración fuera del ámbito de la Unión Europea, no solo estudiantes, sino también profesores, nos ayudan mucho a poder preparar ese tipo de ofertas que son los que nos van a crear futuro y nos van a poner en el mapa. Bueno, pues creo que hemos cubierto el tiempo que nos habían concedido. Veo algunos representantes también de gobiernos locales en la sala y regionales y les animo y les impulso a que sigan conjuntamente apostando también por buscar la manera de crear sus ciudades y sus regiones en un ámbito mucho más acogedor y favorable de cara a poder atraer a más estudiantes internacionales que van a tener también un impacto local y regional importante. Desde luego, el compromiso tanto de Cristina en el ámbito de la investigación como de Alfonso en el ámbito institucional y del CEPIE y, por supuesto, de las universidades públicas y privadas, que al final somos el conjunto del sistema universitario español, tiene que ir por ahí y seguiremos redoblando esfuerzos por hacer España un destino educativo internacional que haga realmente y que genere oportunidades tanto a nuestras comunidades universitarias y sociedades como a un mejor servicio a la humanidad y a mejorar nuestra perspectiva, ¿no?, como personas y como profesionales. Pues sin más, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y nos veremos en el siguiente foro. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Borja. Un saludo.